gracias por una sesión más. Gracias al equipo que está detrás del seminario, en este momento Jimena y Arlet, a las y los ponentes, en este momento la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, y es un gusto para nosotros recibirla en este espacio. La doctora Alma Rosa, me parece que hay que agradecerle mucho porque fue de las pioneras en los temas de sociedad y tecnología en la UNAM. Es de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Particularmente estoy muy agradecido porque fue mi asesora de doctorado además, entonces le agradezco, es una muy buena persona y extraordinaria académica. Y tiene ya mucho tiempo trabajando el tema de brechas, lo cual también es uno de los elementos que nos convoca este seminario. Respetar y reconocer el trabajo de colegas que ya llevan muchos años incorporando reflexiones y líneas teóricas, así como abordajes metodológicos, para reescuchar y reescucharnos también con nuevos escenarios y nuevos retos como los que seguramente hoy abordará la doctora Alma Rosa. La doctora Alma Rosa es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, investigadora, profesora y escritora mexicana, con experiencia también en periodismo, y sus intereses se centran en la comunicación, la televisión y la brecha digital. Bueno, este es de Wikipedia, porque está en Wikipedia, la doctora. Entonces, ya hoy seguro se actualizó su perfil. Tiene muchísimas publicaciones, justo ahorita me estaba comentando que va a salir su nuevo libro, y uno de los que a mí más me ha gustado y tiene que ver con todo esto es Monitorear la sociedad de la información. Pero recuerdo que hace mucho, pero también en las clases nos dejaron leer Radio e Ideología, que aquí lo veo también, que es uno de sus primeros libros, y desde ahí se vaticinaba parte de las líneas que ha trabajado la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ha sido presidenta de la MIC y muchísimos más reconocimientos que no terminaríamos de denunciarlo. Antes de darle la palabra, doctora, nos dice Jonathan, parece que el seminario predice los temas que vivimos en la actualidad. La semana pasada hablamos de la IA en el arte y el fin de semana vimos la generación de miles de imágenes en anime, como con los desaparecidos y el uso de la IA. Sí, o sea, las líneas reflexivas que van trazando los ponentes y ustedes en sus participaciones nos permiten no llegar tan a destiempo a conversaciones que, como seguramente también ustedes monitorearon, pues necesitan seguirse reflexionando y re-reflexionando. Entonces, qué alegría tener ese espacio para poderlo hacer. Doctora Alma Rosa, tenemos de 50 minutos a una hora más o menos de exposición, y luego el grupo participa, es un grupo muy participativo, entonces esperamos que hoy no sea la excepción. Muchas gracias por estar en el SAGE y adelante. Muchas gracias, por el contrario a todos ustedes, ¿verdad? Estoy muy agradecida con el doctor Josué Lugo por la invitación que me ha hecho para estar con ustedes. Y bueno, pues creo que este es un seminario que está muy presente en los fenómenos contemporáneos. Es muy interesante las temáticas que se están abordando aquí, y por eso estoy yo doblemente contenta de encontrarme con ustedes. Y bueno, aquí ya el doctor Josué Lugo mencionaba que mis intereses han estado girando de un tiempo reciente sobre la sociedad de la información, que yo ahora diría que más bien podríamos conceptualizarla como una sociedad digital, que es algo que está en las mesas de discusión. Si estamos en una sociedad de la información, que fue un concepto de inicios de los 2000, o si nos encontramos en una sociedad digital con un problema muy importante que ha atravesado las décadas del siglo XX y mucho antes incluso, es el problema de la desigualdad. Entonces, el tema que vamos a tener aquí hoy, y que voy a presentar ante ustedes, es el de la brecha digital en los tiempos de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, aquí tendríamos nuestra presentación con este tema, que diríamos que es un tema emergente, es un tema muy reciente, y que ya, como platicaremos aquí, pues presenta grandes desafíos en muchos órdenes. La brecha digital en los tiempos de la inteligencia artificial. Entonces, comenzamos con el objetivo que hemos perseguido con esta presentación, que además se deriva de dos proyectos de investigación. El primero, justo sobre la brecha digital, que tiene un proyecto que, bueno, pues ya cumplió 10 años de que lo trabajamos, y que fue sobre el concepto de brecha digital y sus diferentes dimensiones. La brecha digital es un fenómeno
que no tiene un solo enfoque, sino que es multidimensional o multifactorial. Ese proyecto lo hicimos, fue un proyecto institucional y acabamos de finalizar otro proyecto también de investigación institucional, auspiciado por esta nuestra casa de estudios, que se denominó Post-Internet, la siguiente etapa de Internet. Post-Internet, perspectivas para México. Entonces, con ese proyecto y habiendo explorado la problemática de la brecha digital antes, bueno, pues ahora lo estamos buscando conjuntar de cara a un sistema tecnológico potente, como ustedes saben que es la inteligencia artificial, y que está avanzando, pues diríamos, a grandes pasos. Y entonces nuestro objetivo en esta presentación con ustedes, en el seminario, es de analizar desde un método que es el análisis histórico estructural, que justo explora las problemáticas sociales desde diferentes dimensiones, que puede ser, por supuesto, la tecnológica, pero por supuesto también la dimensión social, la dimensión política, la dimensión educativa, la dimensión sociocultural, una problemática como la de la brecha digital. Y el análisis histórico estructural además entiende a la realidad como un fenómeno dialéctico, y entonces pues esto claramente se aplica a una problemática como no es la de la brecha digital, y también como lo son los desarrollos tecnológicos que parece traer un ritmo incesante, ¿no? Todos los días nos enteramos de alguna transformación o de algún desarrollo innovador. Entonces, estamos ante una asimetría, ante lo que he llamado la desigualdad, una nueva desigualdad del siglo XXI. Y entonces, si pasamos a la siguiente lámina, aquí, bueno, pues está descrito muy brevemente este método del análisis histórico-estructural, que entiende a la realidad compuesta de un entramado de factores y dimensiones en una dinámica de transformación recíproca, y es un entramado, es una conjunción de factores que se influyen mutuamente, y es una metodología que hemos aplicado en estos dos proyectos de investigación precisamente, y que tiene la virtud de ofrecernos un panorama muy amplio y permitirnos problematizar los fenómenos que estamos analizando. Entonces, pasamos a la siguiente y nos encontramos con que el siglo XXI es un nuevo siglo con nuevos retos y con nuevos problemas, pero también con viejos problemas. Uno de ellos justo es el de la desigualdad. Ustedes saben que la Oxfam, que es una organización internacional que se dedica a analizar el fenómeno de la desigualdad, ha estado documentando las expresiones diversas y también desde un plano cualitativo y cuantitativo en que se manifiesta esta nueva asimetría del siglo XXI, que es la brecha digital. Y entonces aquí queremos destacar que en el 2021, cuando la crisis del COVID-19 estaba en pleno despliegue, esa crisis, ¿no? Oxfam nos ofreció un informe, su informe anual, el del 2021 se llamó El virus de la desigualdad, y entonces Oxfam encontró que el COVID puso al descubierto, destapó las desigualdades en el plano digital, que existían en un mundo que se suponía estaba todo a nivel global participando de la llamada sociedad de la información. Y yo agregaría que a este, pues ya deslumbrante informe de Oxfam, donde señalaba que había regiones enteras desconectadas como África, países con disparidades y huecos en la conectividad muy vastos, pues era una sociedad que no era la que se había planteado en la
famosa cumbre de la Sociedad de la Información del 2001 y del 2002, donde todo el mundo daba por descontado de que todos perteneceríamos a esa sociedad y compartiríamos saberes y compartiríamos también tecnologías. Y las tecnologías se habían presentado como la solución a problemas estructurales, como la desigualdad. Ya hablaremos de eso un poco más adelante. Entonces, el virus de la desigualdad, este informe Oxfam, tuvo una gran resonancia y sigue mostrando que las desigualdades no se han atendido, sino que incluso, ya veremos, se han exacerbado, porque el informe Oxfam del 2023 ya nos hacía ver que un porcentaje de apenas 1% de la población acapara casi 3/4 partes de la riqueza generada en el mundo durante los años de la pandemia. Y que ofreciendo este adjetivo de los ultra ricos, los 1.000 millonarios, vieron crecer drásticamente su riqueza con la pandemia, provocando que la desigualdad se incrementara en proporciones que nadie se hubiese imaginado. Entonces surgen los ultra ricos, los 1.000 millonarios, y no casualmente este adjetivo se les aplica a los dueños de las plataformas, a los poderosos dueños de las compañías tecnológicas globales. Hoy por la mañana, ni más ni menos, escuchaba que Elon Musk ha recuperado su sitio como el más rico del mundo. Solo lo había perdido por unos cuantos días, pues bueno, lo sabemos, ¿verdad? Sí. A raíz de los anuncios de su colega Donald Trump, pues ya recuperó con toda facilidad el número 1 de los rankings de los ultra ricos o los 1.000 millonarios, y el segundo de a bordo es otro 1.000 millonario, en este caso el dueño de la plataforma Meta, dueño de Facebook, dueño de WhatsApp, dueño de qué más sería un poquito tardado a documentar, pero ya está en el segundo lugar, ya estaba, ¿verdad? Me refiero a Mark Zuckerberg. Y en tercer sitio, pues no es distinto, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, ocupa el tercer sitio como el más rico del mundo. Entonces, esto nos retrata la brevedad de los datos, la desigualdad que existe a nivel global y que en el 2025 es muy dura y muy difícil por muchas otras razones y grandes amenazas en este siglo, que incluso no son para la especie misma. Entonces, bueno, nuevos problemas, viejos problemas, se combinan los nuevos problemas con las realidades estructurales ancestrales. Pasamos a la siguiente. Y aquí nosotros hemos querido destacar el fenómeno de la desigualdad. Hay muchas definiciones de la desigualdad, pero hemos seleccionado la de Thomas Piketty porque también estos proyectos que hemos realizado se han apoyado en la economía política de la comunicación, que nos ha ofrecido pues explicaciones muy de fondo, respuestas posibles a estas problemáticas. Y entonces Thomas Piketty, quien volvió a revisar el Capital, esa gran obra de Carlos Marx, define a la inequidad digital como una distribución desigual del ingreso y la riqueza en el mundo. Y acabo de ver lo de Oxfam, yo creo que lo documenta y lo ilustra Oxfam de forma muy eficiente y muy clara. ¿Dónde surge la desigualdad? Pues se origina y se reproduce en las bases mismas del funcionamiento económico de la sociedad. Un funcionamiento económico dominado por un capitalismo que parecería universal, prácticamente lo es a nivel planetario, pero también por ahí hay un autor, ¿verdad?, inglés, que habla de que el capitalismo parecería no acabarse nunca y que no va a morir nunca, ¿no? Entonces, bueno,
el orden económico capitalista, veremos las crisis que está atravesando, nada más hoy en día, pero que ha salido bien librado de las mismas. Entonces, las brechas digitales, nótese que hablamos de brechas y no solo de brecha digital, son asimetrías, disparidades, inequidades en el acceso que tiene que ver con la conexión, el poder tener una conexión a Internet, pero también tiene que ver esta asimetría o estas asimetrías con los usos y también con la apropiación de las tecnologías digitales. Entonces, a principios del siglo, esto comenzó a verse como una cuestión que se esbozaba apenas, como una nueva desigualdad, pero ya hacia el fin de la primera década del siglo XXI, ya se apreciaba que había una inequidad que se estaba asomando en la primera década, decía, del siglo XXI. Pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, hablábamos de las crisis capitalistas, que han sido muchas en el siglo XX, y desde tiempo atrás ha habido crisis. Sabemos que, según los estudiosos del capitalismo, es parte de su naturaleza, por sus contradicciones internas tan fuertes, que yo supongo que también ustedes han revisado algunas lecturas al respecto. Bueno, pues el capitalismo ha salido avante de una crisis y de otra, y ha estado en una situación permanente de reestructuración. El capitalismo enfrenta una crisis, logra librarla y logra reestructurarse, es decir, adaptarse, y continúa en su desarrollo. La pandemia conllevó la profundización de una crisis estructural que venía de tiempo atrás, que venía incluso de los años 30, siglo XX, con la gran recesión, y que no fue resuelta del todo, porque se hubieran requerido cambios muy fuertes que no fueron permitidos en esas primeras décadas del siglo XX. Entonces, luego de esa crisis de la Gran Depresión de los años 30, el capitalismo llega, me estoy refiriendo al siglo XX, a los años 70, con otra gran crisis que ahondó la crisis del petróleo, otra crisis aledaña, ¿verdad? En este caso fue en el campo de la energía, y que lo puso en una situación muy difícil al capitalismo, pero se fue reestructurando. Y si ustedes han revisado a Manuel Castells, cuyo texto La Era de la Información explica que la revolución de la tecnología de la información, que arrancó con un proceso muy interesante con la invención del transistor, no con la de Internet, sino con la del transistor, 1947, coincide en los años 80 con un capitalismo requerido de herramientas para reestructurarse. Y entonces se encuentran a las que hoy son mencionadas como las TIC, las y las ven como herramientas productivas que pueden reactivar un sector que está en decaimiento, con la industria manufacturera en plena crisis, y entonces ese capitalismo comienza a acercarse al sector tecnológico. Surge Internet, surgen después, ya siglo XXI, las redes sociodigitales, surgen las plataformas. Entonces ese capitalismo que había venido acercándose al sector tecnológico y comenzando a descubrir que esas herramientas eran formidables para una reestructuración de su sistema, que ya se estaba agotando, de este sistema económico, pues entonces, como explica muy bien Schmisek en su famoso texto Capitalismo de las Plataformas, el capitalismo se volcó a los datos. Y aquí empieza pues un nuevo modelo de negocio que fue muy llamativo en su momento,
y que muchos inversionistas identificaron como una nueva y gran oportunidad para llevar sus capitales, aunque eran capitales de riesgo, pero ellos ya veían que venía un siglo digital y que venían muy fuertes las tecnologías digitales. Y es así como surge el capitalismo, que ya también algunos nos estamos arriesgando en proponer como capitalismo digital, un capitalismo de datos, un capitalismo de plataformas. Entonces luego llega la pandemia, que estalló en el 2020 y que muestra la centralidad de los datos. Ahí, disculpen, nos falta un rengloncito, ¿no? Mostró la centralidad de los datos y su carácter estratégico como un insumo fundamental para un nuevo modelo de negocio. Entonces, esa crisis capitalista, que además estalló en el 2008-2009, yo creo que ustedes, si se acuerdan de eso, aunque andaban en edades muy tempranas, ¿verdad? Muchos aquí de nuestros asistentes, por supuesto, ¿verdad? 2008 y 2009 fue una crisis que tuvo epicentro en los Estados Unidos, la llamada crisis inmobiliaria, ¿no? Que puso al capitalismo contra la pared. Y hubo quienes pensaron que el capitalismo había llegado a su fin. Recuerdo a colegas que se felicitaban, se festejaban y decían, esto sí va a ser un cambio estructural, porque esto sí no lo va a poder resistir. Este orden mundial, ¿no? Pues lo resistió, y no solo lo resistió, salió fortalecido, porque como ustedes recordarán, el Estado norteamericano salió a rescatar a quienes habían perdido con la crisis, las grandes empresas de muchos sectores, y entonces el capitalismo sale triunfante y aprovecha el surgimiento de los datos como un nuevo tipo de insumo que convertiría en mercancía. Es decir, la mercantilización de los datos se presentó como la gran oportunidad de un sistema capitalista ungido de acumulación de capital. Siguiente. Y es así como transcurre la primera década del siglo XXI, avanza la segunda década, y entonces ese proyecto reestructurador comienza a buscar otras pistas y acrecienta su asociación con las grandes compañías tecnológicas que ya están trabajando en tecnologías inteligentes, tecnologías digitales. Hemos hablado antes de la narrativa de la sociedad de la información y de la cumbre mundial de la sociedad de la información y sus grandes promesas, incumplidas por cierto. Bueno, la nueva narrativa que se empieza a gestar fue de la llamada Revolución 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Entonces, aquí quien les habla entiende el concepto de Revolución 4.0, que es el más generalizado, como un concepto promocional, como parte de una narrativa que nos dice, ahora sí llegó el siglo de lo digital, y con esta revolución vamos a tener una vida mucho más fácil, porque además ahí viene la inteligencia artificial, que se nos presenta como grandiosa, como una tecnología disruptiva por completo, es decir, un antes y después de la inteligencia artificial. La vida va a ser más sencilla, todo va a ser resuelto. Incluso los CEOs de las grandes empresas tecnológicas dicen no va a haber problemas de ningún tipo en la sociedad que viene, porque todo lo va a resolver la tecnología digital y sobre todo la inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que está detrás de esto? Sí es una transformación, que propiamente hemos de denominarla la cuarta revolución industrial. Está basada en lo digital, por supuesto,
pero también en la física, en la biología, en las ciencias neuronales, y entonces tiene bases científicas muy importantes y es un salto, sí es un salto, porque muchas de las tecnologías que está comenzando a ofrecer son, como comentábamos, disruptivas, pero como veremos un poco más adelante, no debemos dejarnos llevar por este discurso promocional de la Revolución 4.0 y tu vida resuelta. Debemos de pensar en una cuarta revolución industrial y desde una visión de economía política que nos remite a las estructuras. Y entonces eso nos presenta la realidad y no las promesas otra vez. Entonces, en este paso que se está dando, frente al tipo de trabajo basado en el conocimiento que ya existía y a partir del cual se hablaba de un capitalismo cognitivo, que también la denominación tendríamos que discutir si es vigente, como el conocimiento sigue teniendo un papel protagónico, pues entonces una amplia porción de la población mundial que está inmerso, ya no digamos en la brecha digital, sino incluso en el analfabetismo originario, no puede participar fácilmente, no puede, no diría yo integrarse, sino participar y formar parte, porque además la automatización, que es característica de esta cuarta revolución industrial, se ha ido extendiendo en los sectores de la economía y de la sociedad, industria, finanzas y servicios, y la pandemia potenció esa velocidad con la que iba la automatización. Hay algunas estimaciones por ahí que nos dicen que todo se aceleró mínimo 5 años. Ahorita no estaríamos todavía. 5 años. Ajá. Que quizás hasta más. Sí, claro. Y bueno, siguen trabajos precarios de tiempo atrás, pero ahora tenemos nuevos trabajos precarizados, como ideas que esconden que es trabajo esclavo, ¿verdad? Como se le llama, o trabajos muy pauperizados, como las entregas, que ahora son muy frecuentes, el trabajo remoto, el trabajo en línea, también tendríamos mucho que discutir aquí, ¿no? Que tiene sus bondades, por supuesto, sus ventajas, pero también tiene otra parte que habría que analizar, ¿no? y revisar para tener certezas, en el sentido de que tampoco es la gran fórmula que se nos quiere vender, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí es donde en este punto enlazamos, vinculamos a la cuarta revolución industrial, me resisto a decirle revolución 4.0, y la desigualdad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Klaus Schwab, exdirector del Fondo Económico Mundial, del Foro Económico Mundial, perdón, pronosticó en el 2016 en un texto llamado La Cuarta Revolución Industrial. Bueno, pues Schwab, retomando un texto marxista de la gran transformación, señala en un texto suyo, Schwab, que viene una transformación profunda de la economía mundial a partir de la aplicación y fusión de tecnologías inteligentes que tienen su origen, ya lo decíamos, en el mundo físico, digital y biológico. Y surge un paradigma emergente, que es que está basado en la digitalización y que es el de las tecnologías inteligentes. Es el nuevo paradigma, las tecnologías inteligentes. Y ese nuevo paradigma pues está detonando una etapa de desarrollo tecnológico muy importante, encabezado por la inteligencia artificial y por sistemas tecnológicos como el post-internet, que está integrado, lo vamos a retomar después,
por el Big Data, por la Cloud Computing, que es la nube, por el Internet de las Cosas, el Internet of Things, por el gran proceso, que es el aprendizaje de las máquinas, que es el Machine Learning, y por supuesto, la automatización, la robótica, la nano y la biotecnología. Desde aquí hacemos la aclaración de que el término post-internet fue acuñado por un economista político muy destacado, Vance Mosco, que por cierto lamentablemente falleció el año pasado, canadiense, con grandes aportaciones para la economía política de la comunicación, y él habló de post-internet como la siguiente etapa de internet. Entonces, pasamos a la siguiente. Y aquí otra vez nos ensamblamos con el tema de la brecha digital, con las etapas que ha ido transitando la brecha digital desde sus orígenes en los primeros tiempos del siglo XXI. Pues en los albores de la brecha digital, incluso fines de los 90, cuando ya había computadora personal, la PC, ¿verdad?, y algunos otros desarrollos iniciales, se pensaba que el problema era no contar con un equipo, no contar con una computadora, era el problema. Entonces, se entendía la brecha digital como un problema de acceso, con énfasis aplicando estos conceptos del método histórico estructural de la dimensión tecnológica, pero también de la dimensión económica del problema, porque era también un costo de acceso, un freno para amplias porciones de la población mundial, ¿no? Entonces era un problema de acceso y del costo de acceso. Y se entendió así. La brecha digital o de primer nivel era el hecho, se tradució en el hecho de que la gente no tenía equipo. Teniendo el equipo, se resolvió el problema, supuestamente. Resultó ser una gran falacia, porque años después, cuando ya había mayor dotación de dispositivos en poblaciones, incluso en África, con proyectos que arrancados del determinismo tecnológico, pensaban que con proveer a los niños africanos de una laptop, el famosísimo proyecto One Laptop for One Child de Nicolás Negroponte, del año 2001, decían ya los niños van a ingresar a la sociedad de la información. Pues esos niños con sus laptops cargaban la batería en la escuela o en centros de conexión digital, y llegaban a sus casas donde el piso era de tierra, donde no había energía eléctrica, y utilizaban la laptop para alumbrarse en su casa. Y entonces contradicciones tan increíbles como esta se empezaron a dar, mostrando que el problema no era tan simple, definitivamente, y que el uso y la apropiación eran asuntos cruciales. Los usos básicos era lo que se requería para estas poblaciones que comenzaban a saber de qué se trataba la informática y qué era la sociedad de la información. Y luego, con la brecha de usos, pues la brecha digital, por supuesto que continuó. Esa brecha no solo continuó, sino que se amplió, porque entonces había varias velocidades en el mundo, e incluso al interior de cada país, porque comenzó a haber usuarios de Internet que ya sabían navegar en la red de redes y ya sabían realizar algunas operaciones sofisticadas porque ya tenían habilidades digitales, y otros que todavía no tenían ni siquiera un equipo, ni habían tenido nunca alguno frente para siquiera conocerlo, ¿no?, de lejos. Entonces la brecha digital se ahondó. Y luego, hoy en día, quisiera reservar este apartado de la brecha digital de tercer nivel, que es una denominación de estos autores holandeses Van Dersen y Hesper, para
ampliar ahí la explicación, pero por el momento diríamos que esta brecha digital de tercer nivel se presenta en países donde incluso la conexión casi está al 100%, los usos son sofisticados, la apropiación es altísima, y en un país como Holanda resulta que hay brecha digital de tercer nivel, también llamada la tercera ola de la brecha digital o la brecha de oportunidades. Entonces vamos con la siguiente, por favor. Y aquí tenemos la brecha digital de tercer nivel, un tanto más explicada, porque se señala como parte de esta caracterización de en qué consiste esta brecha digital, que investigaciones recientes, bueno, del 2015 ya tiene 10 años, ¿no? Muestran que Internet rinde más ventajas a los usuarios con estatus social más alto. ¿Cómo es eso? Es decir, si hay usuarios que han tenido cursos de alfabetización digital o que por el autoaprendizaje, muy intenso en muchos casos, han adquirido habilidades digitales de primer orden. ¿Cómo es entonces que la brecha digital ahora se relaciona con un estatus social de origen de un usuario de Internet? Bueno, pues resulta que estos y otros investigadores, habría que citar aquí también a Máximo, disculpen el apellido, Máximo, bueno, en un momento se los refiero, el apellido de este investigador italiano. Moronesi. No. No sé. No. Por aquí creo que está también en la presentación, pero ahorita lo recordamos. Gracias. Sí, son varios autores los que están trabajando esto y han realizado investigaciones, en el caso de Van Dersen y Gesper en Holanda, y dicen es que los usuarios de Internet que proceden de sectores sociales o sectores socioeconómicos más sencillos tienen desventajas de arranque, por llamarlo así, que les imponen una velocidad menor en los usos y en la apropiación que usuarios que han contado con mayores ventajas por su condición social desde un principio, ¿no? Eso es la brecha digital de tercer nivel y le llaman la brecha de oportunidades porque estos usuarios de estatus social más alto, por decirlo así, tienen más posibilidades de sacarle jugo a la red. Así lo podríamos plantear. Le sacan más jugo a todo lo que hacen con la red, porque de entrada han hecho a lo largo de su vida como internautas múltiples contactos en la red de redes. Al contrario de usuarios que, por ejemplo, ingresaron a Internet y comenzaron a estar en la red de redes tardíamente. Para poner así un ejemplo gráfico que yo creo que nos sirve para entender esta brecha digital de oportunidades o de tercer nivel. El otro día estábamos viendo una carrera de atletismo. Entonces, bueno, en un estadio que es de una forma elíptica, pues a los corredores no los ponen en la meta, en una misma posición, sino que uno comienza más cerca de la meta, otro está más lejano, otro lo ubican acá y así. Entonces, la brecha de oportunidad se parece a eso, porque hay usuarios que están hasta el frente, porque desde que tenían una edad infantil empezaron, por ejemplo, a tener videojuegos, que son una suerte de entrenamiento digital, fueron a una escuela donde tuvieron clases de inglés, que es el idioma, ¿verdad?, universal a la hora de la informática y de todos estos sistemas, tuvieron clases digamos, de sistemas operativos, de desarrollo de juegos, y hay otros usuarios que aunque se han empeñado mucho, son usuarios tardíos de las redes. Y entonces eso se expresa en algún momento en la brecha digital.
y se expresa en los usos, en la apropiación y en las oportunidades. Porque, según estos autores, están comprobando que las oportunidades laborales, las mejores, son para quienes tienen un estatus social más alto. Y quienes consiguen los mejores trabajos o consiguen oportunidades, por ejemplo, para auspiciar su educación universitaria, son o proceden de estatus mediano o de estatus social alto. Esto es un fenómeno totalmente novedoso, ¿no? Que contraviene todas las narrativas que nos han dicho, ¿verdad? De que la sociedad de la información, como decía Armand Matela, y del conocimiento, de que será de los saberes de todos para todos. Entonces resulta que no es así. Y esto nos lo ha revelado la economía política de la comunicación, que dice la brecha digital como problema estructural no se va a poder eliminar por tecnologías, no se va a poder remontar, sino se parte del origen de su problema, que es la desigualdad entre los diferentes sectores sociales y que es un problema ancestral y que está conllevado y hasta alimentado, diríamos, por un sistema que genera la desigualdad y que es el capitalismo. Entonces hay que pensar en términos de estructuras para poder pensar luego en cómo las tecnologías pueden ayudar a quienes a partir de esas desigualdades estructurales pueden llegar y aprovechar también muchas oportunidades y sacarle más jugo a la red. Entonces esto es lo que se plantea hoy en día en cuanto a la brecha digital en su expresión contemporánea. Luego, ¿qué pasa con nuestro país? Bueno, nuestro país presenta hoy en día, a pesar del juego de cifras que a veces nos presentan y que son muy optimistas y que nosotros dudamos mucho de esas estadísticas, continúa la brecha digital en México. ¿Se ha reducido? Sí, se ha reducido. Son ahora muchos más usuarios de la red los que vía su teléfono móvil o celular establecen la conexión. Ciertamente es así. Ha aumentado mucho la conexión a la red en México por vía de este dispositivo tan importante, pero la brecha digital en México sigue y tendríamos que hablar, enfatizamos esto de nuevo, no de una brecha digital en México, sino una brecha de brechas, igual que en otros países. Existe la brecha de acceso, pero existe también la brecha etaria. El mayor número de usuarios está en el segmento de edad de 18 a 24 años. Ahí hay un error en la presentación. Dice 18 a 14 años. Es 18 a 24 años. Estamos con un porcentaje de alrededor del 92% de usuarios de 18 a 24 años. Mientras que de 55 años en adelante, pues ahí hay una brecha etaria y hay quien le ha llamado la brecha dura a la brecha digital en edades donde hay personas que en esa primera investigación que realizamos sobre la brecha digital en México, pues algunos usuarios de 55 años o más se admitían como derrotados y asumían que ellos no iban a poder nunca manejar las tecnologías. Sin IA todavía. Sin IA. No, sí, además, ¿no? Pero decían, pues yo le pido a mi nieto, a mi sobrino, a algún amigo, ¿verdad? Que me ayude a presentar mi declaración fiscal porque ahora es en línea y yo no sé cómo empezar, ¿no? Y yo con esto no puedo. Entonces, bueno, y no había estrategias de alfabetización digital, sino hasta el año 2002, con el gobierno de Vicente Fox, que hubo una primera estrategia que se llamó iMéxico y que, pues, desafortunadamente hubo mucha corrupción
se avanzó, hubo también progresos, pero no lo que se esperaba a partir de la gran inversión de capital que hubo en esto, ¿no? Entonces, bueno, la brecha etaria, la brecha de género, yo no creo, ustedes ya dirán su opinión, y lo planteo aquí, ¿verdad? Si la brecha digital está pareja entre hombres y mujeres en México, porque las estadísticas nos dicen que estamos 50 y 50, yo no lo creo. La simple observación directa nos muestra que no, depende de qué sector socioeconómico estemos hablando, de mujeres y de hombres, ¿no? Y luego, y además hay otros géneros también, por supuesto. Y en cuanto a la brecha de usos, ahí se abre también un abanico muy grande, porque hay quienes exhiben, incluso utilizo esa palabra, usos muy sofisticados en la red y realizan operaciones electrónicas con su teléfono, bancarias, compras en línea, todo eso, con un dispositivo, y hay quienes no, en México, ¿no? Y de repente las brechas se combinan, se combinan. Por ejemplo, en México, personas, adultos mayores, el asunto bancario se complica mucho y les piden, haznos una transferencia, tienes tu teléfono ahí, tienes Trámites de aplicación. gobierno también, ¿no, doctor? Ya, Muchos trámites ya son sí, digitales nada más. digital. Y le decían a una persona, ¿tienes aplicación en tu teléfono? Sí tengo, un adulto mayor, sí tengo, pero pues no lo sé usar, ¿no? Y entonces se atraviesa ahí la brecha etaria con la brecha de usos, porque alguien le dice, a ver, yo te lo precio. Y entonces ese adulto mayor sigue sin aprender nunca, porque le resuelven el problema, pero no hay una instrucción que le enseñe con paciencia, con recursos didácticos a su medida, lo que él necesita para convertirse en un usuario con habilidades digitales, ¿no? Y cognitivas. Entonces la brecha de usos es muy grande en México y no se diga la brecha de apropiación que estamos relacionados. Entonces aquí hemos anotado algunas cifras, ¿no? En nuestro México, donde la brecha digital, pues yo diría, es una de las grandes cuestiones sociales que no está resuelta del todo. Y luego aquí está un concepto que propongo y que estoy comenzando a trabajar, que es México, una brecha digital acumulada. ¿Por qué? Porque en México existen asimetrías en la brecha de acceso. Ustedes saben que el programa Internet para Todos, CFE, Telecomunicaciones, que lanzó el gobierno anterior, ha tenido grandes avances llevando la señal a lugares pues, de lo más recóndito en el país, ¿no? Poblaciones de menos de 5,000 habitantes, pero en 6 años, en 7 años, no se va a poder llevar la conectividad a todo el país, ni por vía fibra óptica, solo por vía satelital, pero eso es raro, ¿no? Starlink es el sistema, ¿no? De Moscú, para variar. Y entonces, bueno, tenemos brecha de acceso, tenemos brecha de usos, lo que acabamos de comentar. Lo vemos también a nivel educativo, porque quienes somos maestros nos encontramos con alumnos que tienen usos muy sofisticados y que resuelven una cantidad de tareas prácticas con mucha facilidad, ¿no? Y los maestros estamos empeñándonos en estar al tú por tú, lo cual no es tan fácil, ¿no? Porque nosotros, muchos de nosotros, no es el caso del doctor José, ¿verdad? Pero muchos de nosotros venimos del siglo XX y de los medios, cuando no eran digitales, sino de los medios clásicos, cuando la radio se transmitía por aire, ¿no? Entonces, bueno, por vía aérea. Entonces, hay muchas brechas de usos y también de apropiación. Y ahora nos encontramos con la brecha de oportunidades que en nuestro país se ve mucho más que, por supuesto, en los países que tienen aparentemente resuelta la conectividad y los usos y las apropiaciones. Porque
México, como parte de América Latina, somos la región con más desigualdad en el mundo. No somos la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual del mundo. Esa es América Latina. Y entonces aquí se ven las asimetrías por donde quiera que uno vaya, ¿no? Los edificios inteligentes por los que uno va pasando por la calle se mezclan con personas que tienen un puesto de artesanías a un lado de la entrada de ese edificio inteligente, ¿no? Y personas que no han tenido un celular nunca en la mano, que nunca han hecho una llamada por ese dispositivo, pues coexisten, digámoslo así, con personas que, como tú te acordarás, doctor, que soy de los jóvenes de la Plaza de la Computación, Sí, que ellos sí. generan aplicaciones. Sí, las Y hackean. venden, ¿sí? Hacen todo, ¿no? Y esta brecha digital acumulada, el otro día que iba en el metro, estaba observando a los usuarios, ¿no? Ahí está la brecha digital acumulada, la brecha del tercer nivel, junto con la brecha de usos, ¿no? Porque había personas que se asomaban a ver lo que de repente observaba yo a una persona de edad viendo lo que estaba realizando un niño junto a él, ¿no? Y que estaba viendo caricaturas y que ponía audios, etcétera, y el señor estaba así, ¿no? Y levantaba las cejas como si de chavito, ¿no? Entonces, estoy empezando a trabajar este concepto de la brecha digital acumulada para México. Y aquí es donde además este fenómeno se conecta con la revolución 4.0, perdón, corrijo, con la cuarta revolución industrial. Y pasamos a la siguiente. Muy rápido, estamos en el tiempo. Ahora ya tenemos entre nosotros la inteligencia artificial, cuyo debut en la sociedad mundial fue en el 2022, pero este es un sistema tecnológico que se venía incubando desde mucho tiempo atrás, desde el siglo XX, ¿no? Y es fascinante la historia del desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí apelo a un texto de ciencias sociales, que es, perdón, el de Kate Crawford, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que nos hace ver otra faceta de este sistema tecnológico. ¿Y qué nos dice entre lo que nos señala Crawford en esta investigación suya de 2019? Pues en primera nos dice que la inteligencia artificial es una serie de prácticas técnicas y sociales, es una infraestructura, es una institución, tiene que ver con las instituciones. Además, la inteligencia artificial es una práctica política, tiene que ver con la política y también con la cultura. Entonces, esto de que si es el zoom de la tecnología, ya llegó un antes y después, sí es una tecnología disruptiva, pero no es el dominio de la especie humana, como hay una narrativa que mucho se difunde, ¿no? Tenemos que acometer el fenómeno de la inteligencia artificial desde las ciencias sociales, con un abordaje diferente de lo que escuchamos en esas narrativas que nos rodean todos los días sobre la inteligencia artificial. ¿Qué dicen las ciencias sociales? Crawford nos dice primero, por principio de cuentas, la inteligencia artificial no es inteligente, porque si pensamos que la inteligencia es aquella que discierne, que decide, que toma una ruta después de un análisis propio de un sujeto humano, entonces la inteligencia artificial no es inteligente, porque no es autónoma, porque necesita de un entrenamiento extenso y por si fuera poco, a partir de datos de humanos, no generados por ese sistema, o conjuntos de datos y recompensas predefinidas. Entonces, no es inteligente, al menos como el ser humano. Pero además, la inteligencia artificial no es artificial.
porque tiene una materialidad. El término artificial nos remite a algo intangible, etéreo, y que está más allá de nuestra comprensión. Pero no es así, porque son recursos de la tierra los que permiten que este sistema tecnológico esté entre nosotros. Y es el agua que requieren las granjas de servidores para poderse enfriar, combustible, el litio, por supuesto, pero también combustible, mano de obra, trabajo esclavo, infraestructuras y ejercicio político. Entonces, no es exactamente artificial, sobrenatural, al contrario, tiene una materialidad y tiene toda una realidad que se corresponde con los recursos del planeta, ¿no? Que los podría poner en riesgo. Entonces, aquí arriba, bueno, reforzando de que la inteligencia artificial no es inteligente, no es autónoma, no es capaz de discernir, se vuelve a notar lo anterior. Entonces, bueno, hay que desmitificar también la inteligencia artificial. Eso es a lo que nos lleva Keith Crawford en este atlas de la inteligencia artificial. Ahora bien, algunos de los sistemas tecnológicos de esa cuarta revolución industrial propiamente son aplicaciones de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es, al igual que esos potentes sistemas tecnológicos, son de una complejidad mayor que lo que hemos visto anteriormente. Yo recuerdo cuando en mi primer curso de sistemas operativos, el instructor nos dijo, vamos a desarmar una computadora para que ustedes vean los chips. Los componentes eran observables a simple vista. Hoy, como son componentes digitales y como son otros dispositivos, bueno, pues lo que tenemos son tecnologías más complejas. Y esas tecnologías más complejas exigen de habilidades tecnológicas nuevas. Creo que ustedes pueden documentar eso mucho mejor que yo, ¿no? ¿Qué habilidades nuevas está exigiendo la inteligencia artificial al trabajar con las nuevas herramientas que existen, interactuar con ellas? Eso no habíamos necesitado hacerlo, ¿no? Y entonces son también nuevos tipos de apropiación diferentes de las que se hablaban en los inicios del siglo XXI. ¿Y a qué llegamos? A que si la brecha digital ha persistido, bueno, pues ahora podrían surgir nuevas brechas digitales si esto no se atiende con alfabetizaciones que estén más actualizadas, pero también el aspecto estructural, que eso es mucho más difícil que un sistema tecnológico, yo diría, es resolver la desigualdad en el mundo, ¿no? Desde las bases mismas. El post-internet, la siguiente etapa de la red de redes, es uno de esos sistemas tecnológicos que serían en parte aplicación de la inteligencia artificial. Siguiente. Porque ya lo decíamos, el post-internet es un sistema complejo integrado por la nube, la cloud computing, que es un recurso tecnológico de almacenamiento y que está compuesto de enormes servidores, como decíamos, granjas de servidores. Se dice que China tiene ya casi una ciudad de servidores. El Big Data es el procesamiento, aunque ya también se procesan en la nube, ¿verdad? Se establecen correlaciones con los algoritmos. Y luego el Internet de las cosas, el Internet of Things, que ya cuenta con inteligencia artificial y que recopila datos, pero además, con ayuda de este sistema de la inteligencia artificial, los integra y los envía a procesamiento. Y a partir de ello, bueno, pues la inteligencia artificial nos muestra que es una tecnología que puede estar
funcionando en varias tecnologías, en varios sistemas tecnológicos. ¿Qué es el post-Internet? Que nos ilustra, nos ayuda a ilustrar las tecnologías complejas que son las que ya vienen, y el post-Internet pertenece a un futuro que ya está aquí, ¿no? Pues el post-Internet será la red omnipresente, porque será la conectividad ubicua, es decir, el Internet del todo. Si utilizamos el concepto que usó la tecnológica Cisco, que acuñó ese concepto, el Internet del todo, que luego pues, se ha mencionado mucho en películas y en literatura, etc. El post-Internet, la siguiente etapa de Internet, va a ser una gran infraestructura y, como señaló Mosco, una red incrustada en todas partes. El concepto de incrustado es real, porque vamos a tener Internet en superficies como la de este salón, no vamos a necesitar una pantalla, porque podría ser la pared. Podríamos tener conexión a la red en unos lentes de contacto, que es una tecnología que ya existe, o hay personas ya, hay algunos sujetos ya con un chip incrustado, ¿no?, que quieren realizar una serie de tareas. Bueno, hay como parte del Internet de las cosas, ustedes saben que existen los asistentes digitales, como Siri, como Alexa, y hay otros por ahí, Cortana se llama, otro de los más acostumbrados, pero ya juguetes tienen instaurado el Internet de las cosas para recopilar información sobre las pláticas familiares, las pláticas de los padres, ¿no?, enfrente de un juguete. Y hay cepillos de dientes con Internet de las cosas instalado. Nos parece difícil de aceptar, ¿eh?, pero es real. Y entonces ese cepillo de dientes hace un diagnóstico de caries en el paciente que se está lavando los dientes, de problemas de encía, y después en la cuenta de ese paciente, su cuenta personal, aparecen referencias de dentistas que le pueden atender esto y que le venden tal producto. Ya también hay un colchón con Internet de las cosas que hace el registro del sueño de una persona y que registra si tiene, por ejemplo, apnea del sueño, o si se despierta sobresaltado, o cuántas veces va al cuarto de baño durante la noche. Todo eso ya lo puede hacer ese colchón. Y así como eso, una cantidad de artefactos de lo más variado se les está integrando Internet de las cosas. Y entonces el post-Internet se convertirá como a la puerta de entrada a todo tipo de servicios. Claro, los de comunicación, como Internet, que es de origen, los va a conservar, pero ¿qué otros servicios va a ofrecer? Por ejemplo, en un edificio inteligente va a estar la infraestructura de post-Internet, y de eso ya tenemos un anticipo. La iluminación, el agua, la electricidad, todo va a estar manejado de forma expedita allí. En el caso de la agricultura, con drones, eso ya también se está haciendo, además de que se registran las trayectorias de las abejas, ¿no?, para ver hacia dónde van con un pequeño chip. Bueno, también con drones se va a medir la humedad de los cultivos y se les va a administrar la cantidad de agua que necesitan, no más. Eso utilizando el post-Internet. Oh, sí. La telemedicina, por citar algo más, entre tantas aplicaciones, y en resumen, lo que tendremos, y ya está casi aquí, es una infraestructura estratégica, con el gran riesgo de que se convierta un Internet completamente comercial, centralizada y globalizada. Entonces ese es un punto que vamos a anotar aquí, porque es un ángulo de análisis relacionado y queremos enfatizarlo. Entonces diríamos... Están craqueando su presentación. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces yo termino señalando que el post-Internet es la base tecnológica
de la cuarta revolución industrial. Será una infraestructura, una gran infraestructura en todas partes, con interconexión de las cadenas de suministro y que, como es una tecnología sofisticada, podría ser el principio de una nueva brecha digital por su complejidad en el acceso y por su complejidad en el manejo. Entonces, el post-internet ya casi está entre nosotros y tenemos que seguir pensando en que la brecha digital no es un problema social, ¿cómo podríamos decir?, eterno o inexorable. Es una construcción histórica explicable por relaciones de dominio, de poder económico, de poder político. En ese sentido, no debemos de pensar, por un lado, que la inteligencia artificial es un poder superior que nos va a dominar, y tampoco debemos de pensar, hablando de la brecha digital, que es el otro tema que hemos insertado aquí, es irremediable y nunca vamos a salir de ella. Entonces yo con esto termino, y bueno, estoy muy agradecida de nuevo y muy interesada en escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alma Rosa, por tan interesante presentación. Comentábamos antes de iniciar que cada 8 días tenemos una narrativa y forma de entender este fenómeno emergente y no tan emergente de forma distinta y diversa. Entonces, vamos a hacer la misma dinámica de siempre. Hay algunos comentarios muy puntuales de lo que nos expuso la doctora Alma Rosa. Vamos a digital, si les parece, regresamos a presencial y vamos viendo cuántas personas participan, ¿vale? Doctora, escribió Black Mirror, primera y segunda temporada, tal cual, porque recuerden que hay un capítulo en donde abejas que están hechas con inteligencia artificial las craquean, entonces las abejas comienzan a matar a la persona que más hate genera día a día, y hay un tema ahí de opinión pública presente en donde si la opinión pública odia a alguien, las abejas la matan y es un cracker que justo está harto de la inteligencia artificial y de todo lo artificial y les mete ahí un código distinto. Y el otro capítulo en donde un colega se inserta un chip en el ojo para que pueda recordar todo lo que sucede. Y entonces eso le empieza a generar problemas de pareja porque cada que hace algo su pareja saca su chip y su pareja saca su chip. Entonces viven en un constante pasado de recriminaciones. Pero son elementos que hoy están ya presentes en muchas otras circunstancias, no sé si con chips, pero sí en ciertas prácticas o deseos. Entonces, ojalá que no nos anticipemos como ha ido pasando a varias cosas que van pasando en la semana. Para eso la importancia del pensamiento crítico que nos propone la doctora Alma Rosa. Por otro lado, comentarles que la Secretaría de Educación Pública en México ya lanzó la invitación a universidades, métanse el tema de IA, y creo que vamos a pasarle su presentación de usted, porque antes de lanzar no es nada más tener acceso. Fíjense, regresamos otra vez a esos debates. Acceso, uso, apropiación y todas las brechas que nos menciona la doctora Alma Rosa. No se trata del entusiasmo de un momento en el cual se lanza a las escuelas, sino hay que tener programas de acompañamiento y aprender todas las experiencias. Que les recuerdo mucho un texto de la doctora de 2015 en donde expone toda la perpetuación de las brechas entre IA, ahora nos los complejiza más. A mí me gustaría hacer al final que nos comentara, doctora, cuál sería su utopía digital. Si estuviera en sus manos, ¿cuál sería una alternativa de utopía digital ante todo lo que está pasando? En algún momento recuerdo que hablé con usted y hablaba usted sobre un Internet donde el Estado invirtiera, pero fuera un Internet muy a la lógica también de consejos ciudadanos que lo regularan, pero ese era el Internet. Ahora me gustaría hacia el final que nos diga su utopía. Y también en un estudio que hizo la doctora, ¿recordó usted los jóvenes raperos con Internet? Que iban a Meave, en Meave compraban licencias piratas, las licencias piratas las llevaban a sus barrios en Tláhuac sampleaban, ¿cómo sampleaban? Se iban a Coyoacán, en Coyoacán grababan 15 segundos de músicos para que no hubiera problemas de derechos de autor, combinaban todo, entonces por menos de 5,000 pesos entraban a la sociedad de la información. Me pregunto cuántos de estos
contracasos, digamos, de apropiación disruptiva hay en tiempos de IA, pero eso no eclipsa todo lo que usted nos mencionó respecto a quiénes son, quienes más ganan, quienes más pierden, los más involucrados, los menos involucrados en los temas de brechas. Y finalmente, me gusta mucho cómo lo aborda usted, porque una de las grandes promesas, y me parece una de las promesas que hay que tener con mucho cuidado el decirla y con más falaz, es la automatización. Y en este foro que les comento, había mucho entusiasmo de las universidades porque la educación fuera automatizada. A mí francamente me da mucho miedo, mucho más por la cultura política que tenemos en Latinoamérica. Me parece que si ya estamos entrando al tema, porque, insisto, ya está en la agenda, hay que pensarlo desde otras lógicas colectivistas, colaborativas, intergeneracionales, porque si automatizamos, ¿dónde vamos a quedar como seres humanos en su lazo social? Finalizo citando a Juan Villoro en este libro de No soy robot que recién publica. Villoro cita a Alejo de Carpentier, y Alejo de Carpentier hace mucho tiempo sin IA decía, el ser humano será artificial en el momento en el cual no conecte con la naturaleza, o sea, la naturaleza, todo lo que está en nuestro entorno, con los otros seres humanos y no haga relaciones sociales. Cuando se automatice, ese día va a ser un ser humano artificial. Entonces ahí me da miedo pensar en sociedades automatizadas porque se corta todo tipo de lazo social que es muy rico. Entonces creo que usted ha dado claves muy importantes, porque si el tema ya está en la agenda, me parece que hay que entrarle de forma crítica, ética, con todo lo que usted ya nos ha aportado y también otros y otras colegas. Bien, solo dejo esa pregunta por ahí, doctora, para que al final nos diga su utopía, que es muy necesaria. Dicho lo cual, mi querida Arlette, empieza el rap de las preguntas. Bueno, Walter Calderón se saludaba, dice, buenas tardes, doctores Lugo y Alba, gracias por este importante espacio de reflexión. También Uriel aportaba que también hay que ver lo que involucra estas imágenes con los datos biométricos, hablando de los datos de vida. Rodrigo Esparza dice, seguimos pensando con Bacon o Descartes que la tecnología y la ciencia están para solucionar las afecciones y carencias humanas, creyendo que el orden y progreso serán materializados a partir de dicho biomio, sin tener claro que la óptica es utópica, por no decir falaz. Además, agrega, seguimos cayendo en el tecno-optimismo ingenuo. Procoro pregunta, así como la tecnología evoluciona en esta era digital, es fundamental preparar al ser humano para usarla y comprenderla con el fin de que no puedan no quedar relegado en las actividades económicas y productivas. Rodrigo Esparza dice, y el colmo es el pensamiento transhumanista que en el fondo es la apótesis del hipercapitalismo. También agrega que hay que tener claro que el conocimiento históricamente ha sido una cuestión de élite. ¿En qué sentido el abordaje desde las ciencias sociales de la IA nos permitiría una mejor comprensión de esta? José Fernando dice, qué interesante doctora, muchas gracias por compartir. Mi pregunta sería, ¿cuál imagina que pueda ser el límite de irrupción, vigilancia y control del post-internet? ¿Y cuáles pueden ser los límites? Carlos Alejandro dice, excluido por la brecha digital o toda su información vendida a empresas por el post-internet y la cuarta revolución industrial. Uriel dice, ¿qué dificultades enfrenta tanto la sociedad y gobiernos para mitigar la cuarta brecha mediante programas educativos, políticas públicas, ya que no se ve tangible en el actual gobierno y pasado? Evelyn Castro comenta, se ha insistido mucho en el uso ético de la IA. ¿Esto tendría que formar parte de la alfabetización? Y en realidad, ¿cree que las personas se podrán apegar a criterios éticos en un mundo cada vez más competitivo por la vorágine del capitalismo que demanda productividad? Y Betiana menciona, doctora mencionó a Piketty para definir desigualdad. ¿Qué otros autores recomienda desde la economía política? Por otro lado, aprovecho para consultarles si conoce autores desde la economía política que aborden la relación entre desigualdad, universidad y el impacto de la IA que nos pueda recomendar. Gracias, querida Arly. Adelante, doctora. Pues preguntas todas muy pertinentes, ¿no? Y muy interesantes. Alcancé a anotar algunas, a ver si Sí, usted nos dice. si no omito por ahí alguna otra, ¿verdad?
que sería, por ejemplo, el asunto de la inteligencia artificial y las ciencias sociales, que sí permite una mayor comprensión de la inteligencia artificial, yo diría que por completo. En estos tiempos que vivimos, se está dando un auge de la inteligencia artificial. Mucha gente se está subiendo a ese carro, pero de una manera acrítica, con una visión de determinismo tecnológico que pensamos que se estaba ya desterrando, que era algo que se había estado, digamos, superando de alguna forma, pero vemos que no, ¿no? Vemos que no, sino todo lo contrario. Se está dando, por ejemplo, una visión desde la cual la ciencia de datos es la ciencia. Para quienes están por ese lado, ¿verdad? Entendiendo la inteligencia artificial y aquellos profesionales que trabajan con los datos, los procesan y establecen correlaciones y de ahí surgen algoritmos y los algoritmos nos muestran numéricamente qué es lo que hay que hacer y nos sorprendemos cuando le preguntamos algo a alguna de las inteligencias en su modalidad generativa y nos responde de inmediato y con detalles y demás, nos convencemos, esto es la verdad, ¿no? Y no es así, no es así. Como aquí se ha insistido en este seminario, seguramente, ¿verdad? El pensamiento crítico es la clave. El pensamiento crítico es uno de los bastiones de las ciencias sociales. El hacer el análisis, el revisar, el cuestionar, el estudiar, el analizar, descomponer en partes, como de hecho eso es analizar. Y entonces se ven los factores que están alrededor de un tema, por una problemática, y que esto no vino de la generación espontánea, ¿no? Y así es como es tratada la inteligencia artificial por algunos, desde una visión de determinismo tecnológico, y entonces creo que en las matrículas escolares, y creo que esto se asocia con otra de las preguntas, tendría que venir desde los niveles básicos de la educación el estudio de los sistemas informáticos, pero con este ingrediente, con un ingrediente de pensamiento crítico y de la ética, que es lo que decía también la doctora profesora Evelyn Castro hace un momento, ¿no? Tendría que estar asociado, vinculado y ir en paralelo desde el principio, ¿no? Entonces, habría que revisar también toda la formación educativa para poder ir avanzando en esto. Y en cuanto a las universidades, de forma urgente, asociar la parte ética y continuar insistiendo en el pensamiento crítico, ¿no? El problema está en que no en todas las universidades existe este abordaje del tema. Eso es un gran problema, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esta pregunta que señalaba si se ha insistido en el uso ético de la inteligencia artificial, pues yo diría que en muchas instituciones educativas, pues no, ¿no? Se está ante un maravillamiento, ante una fascinación tecnológica que es, yo diría, muy riesgosa, pero sí lo veo muy presente en muchos, ¿eh? Estudiantes, hablando de comunidad estudiantil, jóvenes, están fascinados con la inteligencia artificial y otros estamos fascinados, sí, pero con otra visión y sobre todo preocupados, ¿no? Preocupados con la inteligencia artificial y los nuevos problemas que va a conllevar. Bueno, otra pregunta, otros autores de economía política. Bueno, aquí además de Piketty, pues Thomas Piketty es una visión desde la economía, más bien dicho, ¿no? Y desde la economía política de la comunicación, pues yo haría referencia de nuevo a Marcel Mosco, quien es uno de los más recientes teóricos de la economía política de la comunicación, pero hay muchas voces latinoamericanas aquí también, ¿no? Estudiosos como Guillermo Mastrini, de la Universidad de Buenos Aires, Martín Becerra, de la Universidad de Quilmes, también de Argentina, ¿no? Quienes, por cierto, bueno, esta universidad está pasando por una etapa dificilísima, ¿no? Dificilísima. Hay también muchos estudiosos de la economía política
de la escuela norteamericana y canadiense, de los pioneros, Dallas Smith, Herbert Schiller, norteamericano, quien desde el corazón del imperio, ¿no?, hizo la economía política de lo que llamó la industria de los medios de comunicación, retomando la discusión de los medios como industrias culturales, ¿no?, y de la escuela de Frankfurt, ¿no? Entre los nacionales, pues en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación existe todo un grupo ahí, ¿verdad?, que ha trabajado la economía política. Destacaría el caso del doctor Enrique Sánchez Ruiz de la Universidad de Guadalajara, quien retomó la tradición latinoamericana del análisis histórico-estructural, que es el que les comenté aquí, que ve la realidad compuesta de diferentes dimensiones: dimensión económica, dimensión política, dimensión social, dimensión sociocultural, dimensión cognitiva, y que sirve para estudiar fenómenos complejos. Una de estas dimensiones prevalece sobre las otras. Y es muy interesante, porque en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, la dimensión sociocultural tiene mucha trascendencia. ¿Cómo la estamos viendo en los imaginarios sociales a la inteligencia artificial? Como el Zoom. Por eso incluimos ese término en la presentación, ¿no? El sumum de la tecnología, lo máximo de toda la trayectoria de innovación tecnológica de la humanidad, parecería resumirse en la inteligencia artificial. Y además, esta llegó para quedarse y para dominarnos. Entonces, más nos vale asumirlo y hacer lo que podamos, ¿no?, y doblegarnos. Eso está en muchos imaginarios. ¿Cuál es la imagen de la ciencia y de las ciencias sociales, por ejemplo, entre la sociedad? También es interesante e importante la dimensión sociocultural. Pero en el caso, otra vez, de la inteligencia artificial, la dimensión económica es relevante porque están contempladas en este libro enormes inversiones que incluso, bueno, ustedes saben bien que Donald Trump pues habla mucho, ¿no?, y sin bases. Hará cosa de un mes, anunció que Estados Unidos iba a hacer inversiones de miles de millones de dólares para la inteligencia artificial, y entonces Elon Musk, quien es su socio prácticamente, ¿verdad?, tuvo que rectificar y decir: se necesita una cantidad como esa, pero no se tiene. Entonces Estados Unidos no va a poder tener una inteligencia artificial superior en 4 años antes de que termine este gobierno, ¿no? Entonces, la dimensión económica hay que conocerla, hay que trabajarla también y analizarla. Y la dimensión social, asimismo, ahí tenemos la brecha digital, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras sociedades como las latinoamericanas, que estamos en diferentes velocidades, con brechas rezagadas y con brechas nuevas que se están abriendo, ¿no?, etaria, de género, intergeneracional, educativa, en fin, ¿no? Entonces, bueno, recomiendo al doctor Enrique Sánchez Ruiz para el método del análisis histórico-estructural, y hay otros autores anteriores como Armand Matelart, actualmente Tristan Matelart, en la Universidad de París, está realizando trabajos interesantes también, y en la República de Cuba hay muchos investigadores revisando los temas con economía política de la comunicación. Entonces, eso en cuanto a Arlet, ¿alguna otra pregunta que tú me hagas favor de recordarme? Porque son muchas. Sobre el transhumanismo, que sí es la apoteosis del capitalismo. Bueno, pues la filosofía tiene mucho que decirnos con respecto a la inteligencia artificial. Está el poshumanismo y el transhumanismo es más radical, según me entiendo. El poshumanismo, que es hasta donde yo he llegado a explorar, postula que ya se terminó la etapa del ser humano como la figura dominante universal,
que fue esto en el Renacimiento. Esa etapa tiene que acabarse, porque con el arribo de la inteligencia artificial y de sistemas potentes de ese género, digamos, surgen especies nuevas, como el humano carne, que seríamos nosotros, somos 100% todavía, pero una persona que tenga un chip instalado, o ¿cómo se llama este equipo? Ayúdame, José, que sirve para regular la velocidad de bombeo del corazón. Un marcapasos. Una persona que tiene un marcapasos, como es un artefacto instalado en su cuerpo, ya es un cyborg. Entonces los relojes, los smarts, que claro, les miden, puede ser también. Los signos vitales, ajá, aunque no están instalados en nuestro propio cuerpo, porque va a haber humanos máquina, parte humana. Una persona que tenga un brazo robótico porque sufrió un accidente, pero ya tenga una prótesis, es un humano máquina. Y va a haber una máquina humana que tenga partes de otro tipo también. Entonces nos dicen los poshumanistas, encabezados por Sloterdijk y por Rossi Braidotti, italiana, ellos dicen civilización humana. Más nos vale acostumbrarnos a que tenemos que coexistir con ellos, porque van a ser otra especie. Así como los animales, el reino animal es otra especie que hemos ignorado, que hemos incluso dominado e impedido en su desarrollo, como sería el caso de los chimpancés, quienes tienen todo el equipo cultural para el habla, y el ser humano es una teoría. Los dominó, los puso tras rejas y les dijo, ustedes son animales y nosotros somos humanos, aunque son increíblemente parecidos, provenimos de ahí, ¿no? Dice la teoría de la evolución. Bueno, pues Braidotti nos dice, y Sloterdijk, acostumbrémonos a coexistir con ellos, con los robots, ¿no? Pero eso no quiere decir que la raza humana va a ser dominada por los robots. Eso está bien para la ciencia ficción, nos dicen las ciencias sociales, porque el ser humano tiene que participar, tiene que intervenir, y es el que ostenta el pensamiento crítico, que desde mi modesto punto de vista es nuestra gran herramienta, nuestra gran conquista, el pensamiento crítico. Y la inteligencia artificial es una herramienta hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, creo que la filosofía es una disciplina que tiene muchísimo que darnos para la comprensión de la inteligencia artificial, como la economía política también nos puede proveer de muchos elementos para no caer en visiones tan básicas, tan sencillas, tan cinematográficas, ¿no? Y pensar y saber que esto tiene límites y que somos nosotros los que podemos acotar y limitar a inteligencias que pueden seguir siendo generadas, ¿no? Por humanos. Entonces, eso en cuanto a esa pregunta, y Arlette, ¿alguna otra si tú me ayudas? No, me parece que Aquí en presencial, ¿tienen alguna comentario o pregunta, colegas? Sí. Sí, adelante. Bueno, México, ¿hacia dónde debe dirigir su mirada? Estoy viendo el caso de China, que es líder en inteligencia artificial, en inteligencia aplicable, movilidad, en robótica, pero sin embargo hay esta brecha también en cuestión de lo que se mencionaba de la sociocultural lingüística de etnias. Sí. Y además está haciendo una reestructuración de inteligencia artificial a nivel primaria y secundaria. Entonces, ¿hacia dónde México debería dirigir su mirada? Sí. ¿Alguien más? ¿Le parece que acumulemos las preguntas, doctor? ¿Alguien más quiere? Ana. Sí, buenas tardes. Mil disculpas por haber llegado tan tarde. Pero por suerte pude escuchar un poquito de la presentación. Doy fe de la situación de Argentina, es tremenda, vengo de allí. Y mi comentario tenía que ver, me quedé pensando mucho en esto de cómo actúa y las muchas capas, ¿no? De la brecha digital.
y en esto que pensábamos, o que usted presentaba de los adultos mayores, y recordaba cómo fue el proceso de digitalización de lo que eran en verdad acceso a derechos, que el Estado a finales de los 90, principios de los 2000 en Argentina lo promovía como acceso a derechos, la digitalización de acceso, por ejemplo, a beneficios sociales, jubilación, becas estudiantiles, ¿no? Y lo promovía con una retórica de universalización y con una retórica de no a la corrupción, porque ya no iba a haber más una mediación humana en el medio que pueda hacer alguna malversación de eso, ¿no? Pero digo, qué tramposa que es la retórica esa de la universalización, porque está omitiendo los efectos de esa brecha digital que está generando una nueva desigualdad de manera tácita, ¿no? Bueno, en fin, en eso me quedé pensando. Muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Por acá? No. No, perfecto. Adelante, doctora. Bueno, pues ambas preguntas muy interesantes, y México tiene, pues, pensaríamos, enormes retos, dada su condición de país visto así, del sur global, con todas las inequidades que existen también en el tema, ¿verdad?, del desarrollo tecnológico y del desarrollo social. Entonces, pensaría que a nuestro país, pues, le hace falta, primero, un plan nacional de desarrollo que considere estas problemáticas de manera seria y de manera transversal, además, porque se relaciona, por supuesto, con la pobreza, con las características de la población, que ahora hay una tendencia demográfica que, bueno, no sé si ya se le pueda llamar tendencia, pero ya es un hecho, que la población está envejeciendo en México, el llamado bono demográfico se está acabando, y entonces relaciona problemas como ese, la situación demográfica del país, con la brecha digital, con el desarrollo de sistemas tecnológicos. Creo que algo fundamental en esto, y lo iba a mencionar también como parte de mi utopía, ¿verdad?, es algo que se llama la soberanía digital. Los países del sur global necesitamos poner distancia de estos grandes consorcios tecnológicos en primera, y en segunda, de los países del norte global que nos están dominando ahora también por esta vía. Hay universidades como esta casa de estudios que tienen capacidad como para construir una red propia. Yo pienso que sí. Capacidades profesionales, porque en esta institución, bueno, hay investigadores, estudiantes, profesores, hay recursos humanos y recursos científicos de mucho nivel. Y entonces, las grandes universidades, por ejemplo, latinoamericanas o del sur global, lo cual incorpora a muchos otros países, tendrían que estar generando sus propias redes, sus propios sistemas. Y esto ya no es tan difícil como antes, porque ya hay apropiación, aunque en ciertos sectores, pero tenemos ya con apropiaciones muy importantes. Entonces, México tendría que tener un plan nacional de desarrollo que considere estas problemáticas de manera seria y que las relacione, porque hasta ahora lo que hemos tenido son planes nacionales, algunos hechos en el escritorio, con todo el respeto, ¿verdad?, pero por gente de la burocracia que sabe hacer muy bien cuadros y múltiples. O a lo mejor ya se los hace ChatGPT. O que hasta inventan conceptos como, hablan mucho de priorizar, han inventado, generado adjetivos y planes que en un escritorio se ven muy bien, ¿no?, y en una proyección también, pero que no están alimentados de diagnósticos. Entonces, si queremos salir de las brechas digitales y anticiparnos y lograr tener una visión prospectiva, que es lo ideal, necesitaríamos trabajar diagnósticos. En México no se puede hablar de una brecha digital, sino de muchas brechas. Entonces, por ejemplo, en este tema, contar con un diagnóstico nacional, cómo está la brecha en términos nacionales, pero luego regionales. No es lo mismo el norte del país que el sur del país, que el centro. Y luego, en el centro, en la Ciudad de México misma, hay varias brechas.
estaba leyendo que, por ejemplo, la Miguel Hidalgo, la alcaldía Miguel Hidalgo, tiene conectividad y usos y apropiaciones similares a los de Italia. Y no tenemos más que agarrar el metrobús, ¿no? Y cambiarnos de zona y bajarnos aquí en Copilco, y entonces es otra brecha. Sí, claro. Con los usuarios del metrobús. Claro. O sea, yo me la paso observando eso, ¿no? Es etnografía digital. De etnografía. Pues sí, ¿no? Entonces necesitamos diagnósticos en materia de brecha digital para poder también tratar de no quedarnos tan atrás con desarrollos como la inteligencia artificial. Pienso a nivel general que no estábamos listos para la inteligencia artificial. Y no lo digo por México, lo digo a nivel global. No estábamos listos, pero como población mundial. Pero como los negocios van primero en esta visión de los llamados tecnolibertarios, el negocio va antes. Entonces, querían hacer el negocio, aprovecharon el trampolín en que convirtieron a la pandemia, que fue su laboratorio de pruebas, y entonces dijeron, lancémosla allí. Y ahorita ya no tenemos 5 herramientas. ¿Cuántas herramientas existen de inteligencia artificial generativa? Del chat GPT para acá, ¿cuántas herramientas han surgido? Y los usuarios, ¿cómo estamos? Algunos apenas tratando de entender de qué se trata, ¿no? Otros introduciéndose apenas, como esta carrera que decía yo, ¿no? Que una carrera de atletismo, unos están ahí ya llegando lejos, ¿verdad? En ese carril que les tocó vivir, donde nacieron, en ese carril donde ya traen ventajas de origen. En otro carril, algunos no saben ni qué es el chat GPT, nunca lo han usado. Algunos nos sorprendimos con esa plática que tuvo este gran periodista Ignacio Ramonet del periódico El País, cuando él fue el primero que presentó una charla con el chat GPT. Todos nos sorprendimos. Ahora nuestros alumnos ya están haciendo las tareas, ¿no? Sí. Entonces son diferentes velocidades, diferentes ventajas de ranking, y con la inteligencia artificial se está replicando ese patrón. Entonces hay que hacer planes, primero diagnósticos, y luego planes, en la medida de lo posible, prospectivos. Y aprovechar, además, la riqueza de las universidades. Nosotros vemos que hay a veces tesinas, tesis, trabajos escolares, que no son tesinas, son trabajos escolares realizados con disciplina, con seriedad, con capacidad, que no son aprovechados, que se quedan en las bibliotecas o con el portafolio del maestro, ¿no? Habría que pensar, repensar en las universidades. En estos tiempos, además de crisis de universidades en países como Argentina, reiteramos, y ahora también en Estados Unidos, donde me entero que están recortando, despidiendo a cantidades importantes de profesores y de investigadores. Y ayer escuchaba que, por ejemplo, está en riesgo las investigaciones realizadas a propósito de la secuencia del COVID, que se estuvieron realizando durante los años posteriores y a partir del 2020, y ahora no hay fondos para continuar con esas investigaciones, ¿no? Entonces, es momento de pensar también en las universidades como generadoras de conocimiento, que lo han sido, pero que ese conocimiento se aproveche y se aplique en todos estos grandes temas que estamos teniendo enfrente y en estos grandes desafíos que requieren de grandes soluciones, ¿no? Entonces, pues sí es un panorama complejo e importante, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, doctora. Como les comentaba, pues, se lanza, ¿no? Como la invitación, no sé si es invitación de la CEBA, adopten la inteligencia artificial, y la advertencia fue, vamos a empezar por universidades y vamos a terminar en primarias. Pues, si en universidad tienes un lío, imagínense llegar hasta primarias, que tú trabajas el tema justo. Luego, no hay diagnósticos, porque justamente de ahí hubo como una emoción, ¿no? No, sí, vamos a empezar. Y con algunas universidades que hemos platicado, es como, bueno, va,
un taller o un seguimiento de taller, pero ¿quién es tu población? ¿Quién es tu proveedor? No hay diagnóstico. Entonces creo que lo que usted plantea es muy básico y elemental y nos muestra la importancia de la universidad, además como formadora de pensamiento crítico, de indicadores para que se hagan diagnósticos, porque si bien la IA es una derivación del desarrollo sociotecnológico que ya teníamos, tampoco es lo mismo. Y quien ha usado un poquito ChatGPT va a saber que no es lo mismo, funciona con codificaciones y con efectos distintos. Entonces, también la idea que menciona usted me parece muy potente y muy importante a seguir considerando, doctora, y es tesis, tesinas e informes, ponernos las pilas como instituciones, abrirnos a estas posibilidades de nuevos temas que están surgiendo, que estén sustentados, por supuesto, que tengan un cuerpo histórico, metodológico, pero el mundo está cambiando y el mundo necesita diagnósticos y soluciones que pueden venir de los propios y las propias estudiantes, que ahora demandan también generar ciertas habilidades y además de que sean habilidades de ya necesitamos fomentar estas habilidades de pensamiento crítico, ético, humanista, porque la IA ya está aquí, ¿no? Entonces pensemos en estos marcos de uso crítico y ético que bien ha fijado la doctora Alma Rosa. Pues muy bien, colegas. Doctora Alma Rosa, nos quedan todavía 10 minutitos. ¿Quiere cerrar con Sí, algún mensaje, por favor? pues sí, con esto que tú mencionabas de cuál sería, decías, Su utopía, sí. Utopía. Bueno, pues espero que la utopía se convierta en realidad algún día, pero no va a ser por sí misma, sino que eso conlleva, pues yo diría, una batalla social, ¿no? Y esa utopía sería el de que la inteligencia artificial, que ahora va a extenderse a muchos nuevos sistemas y desarrollos tecnológicos, sea considerada un bien público global. Creo que eso es un asunto muy importante que se remite a Internet. Cuando surgió Internet en el panorama mundial, pues se comenzó a hablar de que la información era un bien público. Consideramos que lo es. Eso nos lleva, si lo trasladamos a tiempos actuales, a sostener que los datos, nuestros datos, son un recurso social, no son cualquier cosa, son un recurso social y son también un bien público que nos pertenece a todos nosotros y no a las empresas tecnológicas. Y en consecuencia, la inteligencia artificial, además de que utiliza esos recursos sociales, como sistema tecnológico, es un sistema de propósito general. Esto es muy importante. La inteligencia artificial se puede aplicar a toda tarea. Ya decíamos hace rato, por ejemplo, en la telemedicina, sistemas de inteligencia artificial pueden lograr una consulta remota con todos los datos médicos que el profesional de la medicina presencial no puede tener en tan poco momento, en unos momentos, ¿no? Y con un sistema de estos, pues el profesional de la medicina tiene toda la información a mano. Aplicaciones en la agricultura, en la industria, no se diga, en la educación. Entonces, siendo la inteligencia artificial una tecnología de propósito general, es aplicable a todos los sectores y a todas las actividades humanas. Por lo tanto, tendría que ser considerada un bien público global y que no hubiese licencias ni propiedad sobre su utilización. Creo que eso sería, espero que no una utopía, sino que lleguemos a ver el bien en que sea considerada como tal y que no haya licencias caras que además impidan que muchos usuarios de Internet en el momento de avance en el que se encuentren accedan ahora a esto, sino que por el contrario no haya obstáculos de ningún tipo para que puedan participar en una sociedad digital que más que digital tendría que ser primero equitativa, una sociedad verdaderamente igualitaria y con posibilidades para todos, ¿no? Entonces, esa es mi gran utopía. Gracias, muchas gracias. Esperamos que sí, doctora. Les vuelvo a recomendar el trabajo que ha hecho la doctora Alma Rosa. Es el texto de brechas, rostro de las nuevas desigualdades en el siglo XXI, ¿no, doctora? Bueno, hay un libro que surgió del proyecto, de estos proyectos institucionales que posiblemente ustedes hayan escuchado hablar,
se denominan PAPI por las siglas del programa que los auspicia. Son proyectos de innovación tecnológica y ahí este texto fue el primero y se denomina brecha digital, dimensiones de análisis, y luego este texto que tú mencionas, que se llama Los rostros de la nueva desigualdad, fue publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Es un artículo Sí, de es investigación. muy buen artículo ahí. Pueden rastrear la parte histórica de lo que nos menciona la doctora Alma Rosa. Por aquí Walter nos pregunta si nos puede compartir su presentación, doctora. Sí, por supuesto. Entonces se las hacemos llegar. Y también Jorge menciona que excelente ponencia. A nombre de la UNAM y el CEICH, mi estimada doctora Alma Rosa, muchas gracias. Bueno, muy agradecida, al contrario, muy agradecida con el doctor Josué, el seminario que coordina, y con los estudiantes de este seminario. Muy interesantes preguntas. Llevo anotadas varias para seguir trabajando. Muchas gracias. Dice Alberto que gracias por la presentación y conversación. Gracias a Jimena y a Arlet que están Muchas detrás gracias, Arlet, de cámaras también. Gracias a quienes se conectaron al otro lado y quienes están presencial también. Ya aparte estábamos comentando fuera de línea con la doctora que ya son tiempos donde se siente más la presión porque viene Semana Santa, porque algunos están ya en últimas partes de exámenes, semestre. Entonces les agradecemos muchísimo su presencia. Próxima sesión, no nos pusimos de acuerdo, pero parece que nos ponemos de acuerdo. La doctora Alma Rosa habló de filosofía y la próxima semana vamos a tener el tema de humanidades digitales. Entonces va a estar muy interesante. Como cada semana, eso es como un capítulo de Netflix de Black Mirror, no sabemos cómo va a estar y eso está muy rico. También intentamos fomentar esta diversidad. A la doctora Alma Rosa igual la invitaremos seguramente a la próxima sesión porque también ha empezado a trabajar el tema de legislación y regulación. Sé que va empezando por ahí, que es un tema urgentísimo y como se dieron cuenta en las sesiones anteriores, no hay tanto todavía desde el panorama mexicano, entonces ahí tenemos ese otro reto. Y todo lo que ustedes están comentando vamos tomando nota para nutrir el siguiente seminario. Así que, colegas, muchísimas gracias. Que tengan excelente ombligo de semana. Hasta luego.